Seguimos en el foro ASEAMAC, en la segunda mesa, ¿vale? Con, bueno, que no me caiga, ya veis aquí 4 figuras súper interesantes, importantes del sector. Van a hablar de cosas muy importantes. No me voy a volver a presentar, en cualquier caso soy César King, director de Relaciones Institucionales de Osamune, ¿vale? Y para mí es un honor por el momento en que estamos y en un nuevo paradigma en el cual nos encontramos con los cambios que nos vienen y estamos teniendo encima. Nuestro sector, alquiladores, fabricantes, etcétera, etcétera. La situación actual es tal que resulta imperioso y urgente intervenir diligentemente en diferentes ejes que contribuyen a la huella de carbono, a reducir la huella de carbono en los negocios, en todos los ámbitos. Como bien sabéis, tenemos un plan 2030 por el ONU, una serie de acciones que intervienen en toda una serie de factores, tanto sociales, medioambientales. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a dejar nosotros como personas, nuestros hijos y nuestros nietos? Nuestro sector no puede ser, tiene que participar activamente en ese cambio. Somos corresponsables de ese medio ambiente que vamos a dejar, y nosotros con las máquinas, con los fabricantes que fabrican, con nosotros y nuestros clientes, nuestra orientación al cliente a darle un mejor producto que esté alineado con todas esas políticas que no tienen camino hacia atrás. Si queremos reducir el CO2, tenemos que implantar medidas. Si nosotros, pues vamos, como que no, a ser corresponsables de ello, ¿vale? De forma activa, proactiva y con la ayuda de todos. Es un cambio importante. Por lo tanto, los cambios necesitan sus tiempos, pero que eso, no, como he dicho antes, no tienen camino hacia atrás. Poco a poco y con un objetivo claro. Datos, oye, los inmuebles consumen el 40% de la energía y son los responsables del 38% de las emisiones CO2. Los edificios, los que construimos y participamos en las construcciones de los mismos, son los principales y vivimos en los mismos o trabajamos en los mismos de este edificio, son los principales consumidores y generadores de energía, de emisiones. El sector industrial en España es el responsable del 37% del consumo total de energía. Las emisiones industriales representan el 30% de los gases emitidos a nivel mundial. El 66% de las emisiones totales entre 2019 y 2020 proceden de la generación de energía y más del 40%, y el transporte supone un 20%. El 90% de la población mundial en el 2021 respira aire contaminado, lo que provoca más de 5 millones de muertes prematuras al año. O sea, es un tema de salud, es un tema de bienestar, es un tema de sentido común. Y claro, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Estamos trabajando en ello. Bueno. El alquiler que nuestro mundo no contribuye a reducir esas emisiones y a un desarrollo sostenible a través de un uso eficiente de sus recursos, fomentando prácticas de las 3 R's: reducción, reciclaje y reutilización. Nuestra economía es totalmente circular. El alquiler es utilizado por muchos de nuestros clientes durante todo su breve ciclo de vida. Y nosotros nos encargamos de mantenerlo, de cuidarlo, de preservarlo en el máximo por su seguridad y en la máxima utilización de esa máquina. Como nos recuerda Pedro Antón el otro día, el presidente del CNC, el 79% del parque de alquiler tiene más de 10 años y un 24% del mismo es tan longeva que ni tan siquiera tiene limitaciones medioambientales. Son máquinas que tiran humo a toda tu planeta. Bueno, son datos, ¿no? Es un poco para ponerse en contexto. No voy a ser más hiriente. Una máquina nueva, por ejemplo, como utilización STI5, con toda la problemática que puede tener, oye, puede emitir menos del 90% que una máquina de hace 10 años. Si una máquina STI5 emite menos que 350 grupos de nitrógeno de 60 grados. Más o menos. Y es súper necesario por eso contar con fabricantes, que los tenemos todos ahí súper importantes, alineados con este propósito. Es clave para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones con nuevas y disruptivas propuestas. Es un poco la antecedente y vamos a pasar a presentarlos a los panelistas. Voy a empezar.
empezar por... Tengo aquí una chuleta. Un segundo. Empezamos por Raúl García, de Pramac. ¿Vale? Raúl es licenciado en ADE, con más de 12 años de experiencia en el sector de maquinaria, especialista en grupos electrógenos, equipos de acumulación de energía y torres de iluminación. Convencido de que el sector está concienciado de la importancia y necesidad de contribuir de manera urgente a reducir el nivel de emisiones. El resto es de conseguir incorporar esa tecnología lo antes posible. Es evidente que hay un gap hoy, ¿no? Es evidente que hay fabricantes que están sacando nuevas soluciones en ese sentido. Pero la realidad de la obra cuesta de llegar, ¿no? Está llegando, pero cuesta de percibirla. Y ese gap, tenemos que ser conscientes y tranquilos que va a llegar, que llegará. Que llegará. Tenemos también a Juan Ignacio Perona, de Moinsa, director comercial nacional, ¿vale? Es ingeniero especializado en mecánica y desde 2006 ha acompañado a los clientes en el desarrollo y consecución de proyectos y de generación de energía. Desde 2015 está al frente de la dirección comercial de Moinsa en España, aportando todo tipo de soluciones a las necesidades propias de cada proyecto. En tercer lugar, Antonio Ancebe Vega, de Seoane, director general de Ancebe. Fundó Ancebe en el 2000 bajo los principios de honestidad, integridad y calidad, gracias a sus 20 años de experiencia multisectorial, contando con un equipo de grandes profesionales apasionados por la innovación, proveemos siempre de la mejor solución técnica. Y por último, que no el mejor, no menos importante, Jordi Perramón, vicepresidente de AUSA, vicepresidente del Consejo de Administración de AUSA, en cuya empresa ha realizado toda su trayectoria profesional. Con experiencia en diferentes departamentos de la empresa, hasta la dirección comercial de Iberia. Ha realizado cursos de ingeniería en la Universidad de Manresa, Máster IS, EADE, ESIC, tanto en Dirección General, Finanzas y a nivel comercial. Vamos a entrar en las cuestiones, ¿vale? Voy a hacer una pregunta y vamos a seguir el izquierda-derecha, ¿parece bien? Derecha-izquierda. A mí yo voy a ser del centro. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Voy a sentarme. Una primera. ¿Qué tipo de energías y tecnologías se plantean como una alternativa al diésel en este escenario de transición energética? Dígase gas, baterías, hidrógeno, solar. Insisto, concreto. ¿Qué tipo de energías tecnológicas se están planteando hoy como alternativa vosotros como fabricantes? Yo creo que nuevo entorno. Yo creo que eso os corresponde más a vosotros. Hola, buenos días. Pues bueno, primero de todo, encantado de veros. Siempre es un placer. Y bueno, a la pregunta que hace César, ¿qué tipo de tecnologías se nos vienen para reducir la huella de carbono? Que tan importante es, como bien decía César. Pues bueno, yo creo que se está imponiendo ahora mismo la electrificación, trabajar con baterías, ya lo vemos en mucha maquinaria. Tenemos por otra parte el gas, que fue declarado como energía verde por la Comunidad Europea, y el HVO, no me quiero olvidar de él, que es un combustible sintético que en su ciclo de vida llega a reducir un 90% las emisiones de gases. Y quizá en un horizonte un poco más lejano pues tendremos el hidrógeno, ¿no? Y yo creo que un mix de esto es lo que nos va a acompañar durante unos años. No sabemos al final cuál será la tecnología que se impondrá, pero probablemente será un mix de todo. No sé qué opinará mi compañero Raúl. Sí, coincido plenamente. Son las soluciones que tenemos a día de hoy a mano. Añadiría la solar como un complemento a lo que has dicho, porque en potencias pequeñas nos ayudaría a cargar los paquetes de baterías, y son los retos que tenemos por delante, porque tecnológicamente va a suponer un avance muy importante
A nivel de ingeniería vamos a tener que realizar fuertes inversiones para introducir esta gama de productos en el mercado. Luego vendrá la formación y para vosotros, para que podáis introducir estos productos en el mercado, pero sin duda es lo que hoy en día podemos ofrecer al mercado para reducir las emisiones. Sí, nosotros a nivel de maquinaria tenemos maquinaria por batería, maquinaria enchufable, eléctrica, que al final siempre necesita energía. Y luego también estamos empezando a incorporar maquinaria con combustión de gas. Son máquinas que están implantadas en otros lugares del mundo, pero que la transición al uso aquí en este país pues, es siempre complicado. Necesita un ciclo de aprendizaje, de formación del cliente, de formación incluso de nosotros mismos, los que hacemos el mantenimiento de estas máquinas, de cambio de forma de uso. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. No siempre es fácil, no siempre es fácil. Las limitaciones en obra, no somos el país más programático del mundo, no tenemos en cuenta muchas de las necesidades que vamos a tener en el medio plazo y cuesta implantar las nuevas tecnologías. Sí, yo, cogiendo la amplitud de la pregunta, las alternativas realmente tecnológicas las he intentado ordenar por dificultad tecnológica como aplicaciones, ¿no? Lo más sencillo, empezando con lo sencillo, sería la utilización de biocombustibles, ¿no? Esto es lo más fácil, partiendo de motores Stage 5, ya utilizando el biocombustible ya reducimos una parte de la huella. A continuación podría ser los motores de GNC o gas natural, ¿no? Porque es cambiar un motor por otro y bueno, la aplicación ya lleva años haciéndose, por tanto podría ser la siguiente. Otra posibilidad es la reducción de potencias de los motores diésel. Hoy es una aplicación que se está haciendo. En muchas máquinas se están reduciendo las potencias para reducir, en este caso, pues, la contaminación y poder pasar normativas, las normativas actuales, ¿no? Y algunas veces también se hacen ayudas con motores eléctricos acoplados para puntas de potencia. Luego también está la tecnología híbrida, tanto en serie como paralelo, que también se está utilizando en muchas máquinas. Luego ya vendría la electrificación de la maquinaria, ¿no? Con baterías para dar autonomía suficiente. Y luego ya viene el uso del hidrógeno verde como vector energético, que hay dos opciones. En el caso del hidrógeno, que es partir de un motor diésel, convertirlo para combustible de hidrógeno. Esta sería una posibilidad. Y la otra es la utilización de la célula de combustible, que en este caso no hay motor, sino que hay célula de combustible de hidrógeno. Y al final, que estos son temas que se están desarrollando más, son los fueles sintéticos a partir del hidrógeno. Bueno, más apropiados ya para máquinas más grandes, aviación y todo esto. Realmente los fabricantes, lo que estamos utilizando más es la electrificación, que la electrificación hemos visto que es factible para máquinas más pequeñas, máquina compacta. El límite podría estar más o menos en los 55 kilovatios de motor diésel. Y luego para las máquinas grandes estaría la hibridación y el hidrógeno. Bueno, las propuestas y las soluciones que están presentando aquí los fabricantes nos alientan a
ver ese futuro presente que se nos plantea pues, con alternativas. En este proceso que estamos de electrificación, en el cual todos los fabricantes estáis apostando en ese desarrollo de nuevos equipos, a baterías, por ejemplo, estamos detectando en el mercado clientes con ciertas dudas en el uso de sistema híbrido o máquinas eléctricas. ¿Cuáles serían vuestros pros o contras que vemos los fabricantes en estos nuevos equipos eléctricos? ¿Cuáles serían vosotros buscar? A ver, ahí empiezo yo. A ver, nosotros somos innovadores en temas de maquinaria eléctricas, enchufadas o por batería. Empezamos. O sea, nuestra concepción como empresa fue trayendo máquinas eléctricas. Entonces, ventajas son innumerables, seguridad, salud, bajas emisiones, productividad, menos costes de mantenimiento, control, todo, o sea, todos los parámetros que tú quieras mejorar, del trabajo, de la productividad, de la seguridad y higiene del trabajador, del control de la maquinaria, de la potencia de la maquinaria, de la productividad de la maquinaria, todo lo mejoras con la electrificación. Al final tienes una máquina que, siendo muchísimo más compacta, rinde mucho más, aumenta la productividad, es mucho más segura, tienes muchísimo más control, eres capaz de controlarla sin estar encima de la máquina, tienes lo que estábamos hablando antes, nuevas tecnologías incrustadas en el corazón de la máquina de tal manera que puedes medir todo lo que hace la máquina. Mejoras son infinitas. Cuesta mucho adaptarse, efectivamente, pero los beneficios a medio o largo plazo son absolutos. A ver, vamos a ver, hay pros y contras, porque, a ver, electrificar máquinas lo estamos haciendo porque tenemos una obligación con el medio ambiente, pero después hay otro factor que es la velocidad que se nos está pidiendo estos cambios, ¿vale? Nosotros ya venimos de cambios importantes de motores, como tú muy bien has dicho, de acoplar los Stage 5, los Stage 5, que con eso ya hemos reducido de una forma muy importante la contaminación de los motores, y esto hace poco. Claro, aún estamos vendiendo los Stage 5 y amortizando el coste del proyecto como fabricantes. Y ahora, bueno, se nos está pidiendo que pasar a otro tipo de máquina con un proyecto muy importante también, que es electrificar una máquina, ¿vale? Por tanto, yo estoy a favor de la electrificación, pero tiene sus contras y sus pros, ¿vale? Contras, hay coste del equipo. Los equipos son más caros, y bastante más. Después, hay el factor de la autonomía. Una máquina eléctrica no tiene la autonomía de una máquina diésel, que el diésel es que puedes alimentar la máquina inmediatamente, es cuestión de segundos. Después están los tiempos de carga de la batería, que también necesitan tiempo para cargarse. La carencia de infraestructura de carga en las obras y en muchos sitios. O sea, esto también. En la calle. En la calle, en la obra, exactamente, ¿vale? Después está el coste o gestión del reciclaje de las baterías. Este también es otro tema que hay que tener en cuenta y es un coste. Después está el coste de reemplazo de la batería, porque las baterías tienen un tiempo de vida dependiendo, evidentemente, del trabajo que haga la máquina. Pero después tiene sus pros a favor, ¿no? Sería que, evidentemente, te emiten 0 CO2 a la atmósfera, una máquina eléctrica. Esto
es el punto más a favor. La máquina hace mucho menos ruido, prácticamente muy bajo, estamos hablando de 2 decibelios alrededor de esto. El TCO es mucho menor, ¿vale? Podríamos decir que en una máquina de las nuestras las ventajas son importantes porque no tienen prácticamente mantenimiento. Una máquina eléctrica con un mantenimiento muy bajo y tiene la mitad del coste de mantenimiento. Hemos más o menos calculado, tampoco tenemos mucha experiencia en máquina eléctrica, pero más o menos hemos calculado que puede ser alrededor de la mitad del coste de mantenimiento. Y como muy bien has dicho, tiene la posibilidad de mejor conectividad, por lo tanto, la información que conseguimos de la máquina es muy importante para después, tanto para la postventa como para conocer qué está haciendo la máquina, pues a nivel de desarrollo del producto, a nivel de conocimiento de utilización y todo esto. Jordi, una pregunta. ¿Cuándo tenemos el primer dumper o de uso energético de México? ¿Cuál es vuestra previsión? Nosotros ya presentamos un dumper y un telescópico compacto, nosotros fabricamos telescópicos compactos por debajo de 5 metros. Ya presentamos en Bauma el primer dumper y el primer telescópico. Lo estamos fabricando dentro de un tiempo, 2 meses saldrá ya en producción normal. Yo quería hacer una aclaración porque es verdad que cuando pensamos en electrificación muchas veces se nos viene a la cabeza la tecnología de baterías. No solamente estamos hablando de esto, hay muchos equipos enchufables que tienen sus pros y sus contras, es decir, necesitas generación de energía, pero los equipos enchufables tienen las ventajas de las baterías sin los inconvenientes de las baterías. Bueno, la verdad es que lo habéis dicho casi todo, pero por la parte de la generación de energía, yo como contras, lo compartimos. Tú vas afirmando sí, ¿no? Bueno, estamos compartiendo, arranca uno, arranca el otro y así repartimos. Bueno, yo por añadir contras por la parte de la generación de energía, pues uno importante es la logística, ¿no? Los equipos de acumulación de energía tienen un peso importante y a la hora de transportarlos pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando son más grandes, pues pueden alcanzar, si nos vamos a baterías de plomo, 4 toneladas, ¿no? Y mover una máquina de 4 toneladas ya no solo transportarla al destino, sino una vez en destino ubicarla, como pueda ser colocar un acumulador de energía en un forjado, pues hay que tener en cuenta que pesa de 2,5 a 4 toneladas dependiendo del modelo que seleccionemos. Luego están los ciclos de carga, que hay que tener en cuenta y es algo que también preocupa porque es importante realizar las cargas entre ese 20 y 80% para aumentar al máximo la vida útil de estos equipos, ¿no? Estos serían los contras que, bueno, que por añadir a todo lo que se ha dicho, porque coincidimos prácticamente en todos. Luego los pro, pues uno de los más importantes desde el punto de vista de la generación de energía es que nos permite reducir la dimensión del generador. Es decir, si para una grúa lo normal es utilizar un grupo de 100 kVA, pues con un acumulador de energía de 40 kilovatios podríamos alimentar esa grúa. ¿Cómo? Bueno, pues que estos sistemas nos permiten llegar hasta 90 kilovatios de potencia y soportar esos picos durante 5 segundos, ¿no? Esto es una gran ventaja que nos ayuda a reducir de manera importante las emisiones y también a reducir el tamaño de los equipos. Y luego está todo el tema de la telemetría, que ya se ha dicho, que sin duda también es una gran ventaja, porque estos equipos nos podemos conectar de manera telemática y tener un control permanente de las diferentes cargas que se están produciendo, asesorando así a nuestros clientes en las necesidades que puedan tener, ¿no? Luego, otra ventaja que veo para los alquiladores es que pues, va a motivar el cambio, o sea, va a suponer un cambio de procesos, de gestión, de cómo se alquila la energía. Ya no vamos a alquilar generadores, ayer lo comentaba con algún cliente, yo creo que va a haber un cambio, vais a tener que alquilar energía. No
no un generador. O sea, yo creo, no sé si coincidiréis vosotros también, de Timoinsa, que en pocos años iremos viendo cómo el servicio tiene que cambiar. O sea, no podemos seguir alquilando un generador de 100 kVA, sino tendremos que hablar con el cliente, entender qué necesidad eléctrica tiene y alquilarle una potencia que tendrá un coste y un consumo que tendrá también otro coste. Y yo entiendo que tenéis que ir mutando o transformando a ese tipo de servicios para ofrecer toda esta tecnología que estamos poniendo hoy a vuestra disposición, porque continuar con el modelo tradicional de alquiler de 100 kVA a 15 euros el día, yo creo, no sé, te paso el micro, ¿qué opináis? No sé. Lanzo yo una pregunta, perdón. Esa pregunta es mejor que la contesten ellos. Bueno, yo voy a recoger el guante de los contras que he oído, que estoy totalmente de acuerdo, que los decía Jordi y los decía también Raúl, que es el coste de los equipos, la autonomía y, bueno, y luego el peso, ¿no? Bueno, pues en esto tenemos buenas noticias. Os voy a dar un par de datos. Es bueno dar buenas noticias, ¿no? Bueno, en 2010 el precio de un kilovatio hora de litio, por ejemplo, estaba por encima de los $1.000. En 2020 el precio es de $130, o sea, un 90% menos. Nada hace pensar que esto no vaya a seguir bajando y es normal. O sea, al final cuando hay una nueva tecnología, pues los precios se van ajustando y conforme esa tecnología se desarrolla, se hace más asequible. El otro problema, la autonomía. Bueno, pues me voy a las mismas fechas. En 2010, con un kilo de batería tenías 200 vatios hora. Ahora mismo, con un kilo de batería, tienes casi 400 vatios hora. Por tanto, son baterías que con menos peso te dan más energía y por ahí vamos a tener mejores autonomías y pesos más ligeros. Así que, bueno, vamos a mirar también que esto evoluciona favorablemente. Bueno, qué cosas más interesantes e importantes estáis aquí debatiendo y comentando. Volviendo al tema de esta 5, que es un tema que lo estamos viviendo más como alquiladores, más la experiencia y el desarrollo de los mismos. No que sea reiterativo, pero sí las ventajas que tiene, queréis saber por vuestra parte las ventajas que tienen estos equipos con esa nueva tecnología, con los alquiladores, más allá de las barreras de precio. Y la problemática que también nos está generando estos nuevos equipos de C5 a nivel de usuario, ¿no? Os está llegando, yo entiendo esta información como fabricantes y que si quisiera saber eso, pues bueno, por vuestra parte las ventajas de los equipos y este uso no adecuado por parte de los clientes, las repercusiones que ha tenido esta nueva tecnología, ¿no? Yo de motores de explosión, 0 de 0. Bueno, realmente las ventajas respecto al Stage 5 a nivel comercial, a nosotros nos abre la posibilidad de poder entrar en sectores donde no estaba. Al ser una máquina de emisión cero, nos permite trabajar en sitios de ventilación escasa, por ejemplo, el tema de la rehabilitación y todo esto. Creemos que tenemos ventajas aquí importantes. En el centro de las ciudades, dentro de poco, se van a limitar de una forma drástica el tema de la contaminación. Por tanto, las máquinas tendrán que ser contaminación cero. Está evolucionando muy rápido esto. Luego el tema de cultivos hortícolas o horticultura, donde probablemente dentro de poco también se forzará a que en la recogida de productos alimentarios, pues las máquinas no contaminen, ¿no? Bueno, también
poder vender máquinas en sitios donde es necesario poco ruido, por ejemplo, trabajar por la noche, parques y jardines, cementerios. En un cementerio hay que tener una máquina silenciosa, ¿no? También una parte de ventaja es que nosotros, como venimos ya, entramos en el tema eléctrico mucho después que otros fabricantes. Por ejemplo, el mundo de la carretera industrial hace muchos años que van por delante a nivel de maquinaria, pues estamos utilizando tecnología madura, probada, todo esto que para nosotros es una ventaja, ¿no? Lo que he dicho antes, para no repetirme, pero bueno, el tema del TCO, menos mantenimiento y la mejor conectividad, ¿no? Esto sería un poco... César, nos preguntabas por los equipos etapa 5, ¿no? Por los motores de combustión Stage 5. Pues yo puedo hablar desde la perspectiva de los grupos electrógenos. Estos motores se están utilizando también en otro tipo de maquinaria, pero la experiencia que nosotros tenemos en los grupos electrógenos, y bueno, y aquí hay mucha gente que me podrá aportar muchos más comentarios, pero principalmente ya sabemos cuáles son las ventajas, pues emitimos menos CO2, emitimos menos NOx, la reducción es muy significativa, como tú decías, llega hasta un 90%, pero bueno, vamos a hablar también un poco de los contras que nos hemos encontrado. En un grupo electrógeno, un motor de combustión diésel, siempre fue problemático trabajar con poca carga. Trabajar por debajo de un 30% de carga era muy perjudicial para el motor y al final su vida útil. Esto se ha agravado más, este mal se ha agravado más con la llegada de los Stage 5. Son motores que les perjudica aún más el trabajar con poca carga. Y es muy sencillo de entender. Al final ahora pues, hemos sumado algunos elementos, como son el filtro de partículas, sí, efectivamente, que necesitan de altas temperaturas para poder funcionar bien. Si trabajamos con poca carga, estas temperaturas no se alcanzan y nos vienen los problemas de colmatación de los filtros, que algunos ya seguro que habéis experimentado. Dentro del grupo electrógeno sí que es verdad que tenemos algunas ventajas respecto a estas regeneraciones que tienen que hacer los equipos a altas temperaturas, y es que las hacen de forma transparente. O sea, no necesitamos de un operario validando estas operaciones. Por lo tanto, a la hora de usar el grupo electrógeno, la llegada de Stage 5 no supone un cambio para el usuario final. Sí. Bueno, además de todo lo que ha dicho Juan Ignacio, hay una cosa que está clara y que creo que todos coincidiremos, y es que es necesario hacer un cambio cultural de nuestros clientes, ¿no? Y antes también, es otro tema que se comenta mucho, en nuestro sector de la generación de energía se suelen alquilar grupos mucho más grandes de lo que en realidad se necesita, y eso, por vuestra parte, pues va a suponer un esfuerzo importante a la hora de transmitir a vuestros clientes que necesitan alquilar el equipo que se ajuste a su demanda de energía, porque si no se van a generar problemas que al final van a ir en un incremento de costes, de coste operativo para vosotros, ¿no? De mantenimiento, y de que el hecho de que el generador se pare en una obra y que pues todas las reclamaciones que eso conlleva, ¿no? Al final yo creo que esto va a traer de la mano nuevos servicios, porque vais a tener que ofrecer nuevos servicios a vuestros clientes, vais a tener que explicarles lo que supone la tecnología del Stage 5, todas las ventajas que tiene y cómo gestionar esos contras, porque al final los contras se tienen que gestionar, porque no se pueden cambiar, es una realidad, es una tecnología que no podemos cambiar. Entonces, la manera de gestionar este tipo de situaciones que muchos de vosotros ya habéis experimentado es formando por una parte y añadiendo nuevos servicios que solucionen esos problemas. O sea, os tenéis que anticipar. De ahí que nosotros os invitemos a empezar a invertir en Stage 5. Sabemos que tiene un coste muy elevado respecto a la tecnología que se ha usado hasta ahora, pero hay que empezar a dar el paso. O sea, no podemos justificar el no invertir en Stage 5 por todos estos problemas que creo que vosotros también coincidiréis que se pueden solucionar. O sea, que simplemente con formación y nuevos servicios se pueden solucionar.
Y creo que poco más que añadir a todo lo que habéis dicho. Yo un punto que sí que también conecto con lo que acabo de decir es que se va a producir un cambio en la estructura de rangos de potencia. Primero por coste y luego realmente por las necesidades de consumo que hay, que también en obra cada vez son menores, porque la eficiencia energética no solo nos afecta a todos los que estamos aquí sentados, sino está afectando a todos los sectores y por lo tanto en las obras muchas veces piden un grupo de 100 kVA porque es lo que se ha pedido siempre, ¿no? Pero a lo mejor necesitan, con uno de 40 sería suficiente. Y nada más. Una pregunta, porque o sea, yo no entiendo de generación de energía, lo entiendo muy poquito, pero lo que estoy entendiendo es que los grupos Stage 5 tenemos que dimensionarlos a la baja, es decir, que tenemos que tener una carga de uso más o menos apropiada. Eso complementado con un acumulador de batería para los picos, entiendo yo que es la solución ideal, ¿no? Exactamente. Ya vamos a fichar en Imoisa. Consultor Oye, externo pues para los dos. Un crack. Bueno, como veis, cambios y los cambios necesitan adaptarlos a ellos lo más rápidamente posible porque no puedes dejarlos que otros te lo solucionen y ser proactivo y cambiar los hábitos a los clientes, cambiar los hábitos a los comerciales, cambiar los hábitos a uno mismo no es apagar y cerrar, sino que merece y tiene un periodo como todo de asimilación de los mismos y una vez asimilados, oye, para adelante. Ahora me gustaría que el público, este público que hoy está aquí acompañándonos de forma especial y atenta, pues bueno, me hicieron unas preguntas a nuestros panelistas de hoy que yo creo que se merecen unas preguntas por vuestra parte, ¿no? ¿Algún voluntario? Yo cedo el micrófono. Venga, ¿quién se anima? ¿Me animo yo o qué? ¿Me pongo ahí y pregunto? ¿Pregunta? ¿Nadie tiene pregunta para el profesor? Gracias. Hola, buenos días. Me ha parecido muy interesante lo que le estaba comentando. Yo quería, en el mundo de la automoción, algunas veces se ha hablado de por qué no cambiar las baterías del coche en una electrogasolinera de estas. Vosotros, a nivel de fabricantes de equipos, ¿no pensáis que quizá en una obra que es un recinto más cerrado podéis tener baterías de repuesto? Yo creo que ya con carreteras elevadoras muchas veces ocurre, tienen su batería cargando y sabiendo que se cambian. A nivel de fabricantes, ¿habéis planteado el poder que haya este intercambio de batería para tener una autonomía pues, de las 8 o 10 horas de trabajo? Muchas veces he visto algunas máquinas y se quedaban en 4 horas, 5 horas de reales de trabajo. A ver, en maquinaria eléctrica pequeña, de batería, siempre es así. O sea, tú tienes baterías que vas intercambiando. En maquinaria, cuanto más grande la maquinaria, más difícil hacer el cambio en caliente. Tenemos sistemas, o sea, nosotros, por ejemplo, vendemos una cargadora de baterías y tenemos baterías de distintos tamaños y siempre de carga rápido, porque la autonomía de estas baterías es siempre menor al ciclo de trabajo. Es decir, hay veces que incluso necesitamos tener 2 equipos de baterías siempre cargándose para completar el ciclo de uso de las máquinas. Eso es tecnología existente. ¿Cuál es la necesidad para poder utilizar ese tipo de tecnología? Tienes que diseñar la máquina, es decir, tienes que pensar en la máquina desde el inicio con batería. No puedes repensar la máquina o hibridarla a posteriori. Entonces, cuando una máquina nace siendo eléctrica, o el concepto de una máquina nace siendo eléctrica, esas cosas se tienen en cuenta. Cuando no es así, es muy difícil. A ver, nosotros no tenemos mucha experiencia en la máquina trabajando y tal de la eléctrica, ¿no? En concreto. Pero suponemos que nuestra batería, por el tipo de batería que montamos, que hemos decidido ir al litio directamente, y entendemos que puede aguantar una jornada completa con la batería que hoy ponemos, ¿no? También tenemos la opción de poner, porque son baterías por módulos,
Por tanto, nos permite poner algún módulo más, si es necesario, para tener más autonomía. Y aparte, tener baterías en las obras, el tipo de batería que son baterías caras y de tecnología, lo veo un poco complicado. Bueno, poco más que añadir. Quizá que podría ser de ayuda si en los casos en los que no sea factible por peso, sobre todo en máquinas grandes, como bien decía Antonio, no sea factible ese intercambio de baterías, pues bueno, los acumuladores de baterías que estamos desarrollando las empresas que nos dedicamos a esto de la energía, pues siempre va a ser de ayuda para poder hacer una recarga rápida de estos equipos. Sí, además los equipos permiten conectarse en cascada, lo cual, si hablamos de equipos de acumulación de energía y se quiere aumentar la autonomía, se pueden conectar varias unidades en cascada y aumentar la autonomía. Y luego están las placas solares, que al final estamos en un país rico en horas de sol, que nos permiten aprovechar esas horas de sol para cargar esas baterías. Por lo tanto, también aumentaríamos la autonomía. La ventaja nuestra respecto a la de nuestros compañeros es que nuestros equipos son estáticos, por lo tanto nos permiten pues, utilizar estas tecnologías complementarias. Por eso, en los equipos que consumen mucha energía, es ideal tener equipos acumuladores y que sean enchufables, porque el consumo no te permite un trabajo adecuado con la batería. O sea, por ejemplo, un robot de demolición que está picando todo el rato, si tuviese batería, la batería duraría 3 minutos. Entonces, es necesario enchufarlo. Luego hay otra cosa que no se suele tener en cuenta por la asociación que hacemos con el generador, y es que estos equipos no tienen un motor en marcha con un consumo ocioso. Estos equipos consumen cuando se usan. Si yo dejo de pulsar el taladro, por poner un ejemplo muy simple, no hay consumo. Si tengo un generador conectado, yo dejo de pulsar el botón del taladro y sigue habiendo un consumo. Por lo tanto, las autonomías no se deberían de comparar con la autonomía de un generador. A ver, en condiciones ficha técnicas sí, pero en el uso, a nivel operativo, hay que tener en cuenta que no va a haber un consumo continuo, salvo que tengamos cargas como pueda ser una caseta de obra donde hay un aire acondicionado o equipos informáticos que sí que están trabajando, pero en condiciones normales solamente habrá un consumo cuando se esté utilizando la maquinaria. Sí, buenos días. En primer lugar, felicitaros y daros la enhorabuena por la calidad de lo que estáis comentando. A mí lo que sí me gustaría, y el miedo que yo lo veo, es ampliando el objetivo a más de una máquina. Y si te centras en una obra grande, donde haya o en una región o en una zona, en definitiva, cómo se alimenta. Ya se han hecho cálculos para los coches eléctricos y se ve que tienen un futuro dudoso debido a toda la infraestructura eléctrica necesaria para alimentar la recarga de la batería. Entonces, esto traducido en una obra donde haya 8, 10 o 20 máquinas eléctricas, no pequeñitas, no medianas, grandes, ¿qué infraestructura? ¿Hay infraestructura suficiente para alimentar las baterías y que carguen todas las baterías en un periodo de 8 horas, que es lo que se tiene por la noche, para que a la mañana siguiente puedan estar todas se necesita tal instalación de tal potencia? Porque el rollo no es tanto la energía, sino la potencia. Tú hablabas de las cargas rápidas. Claro, la carga rápida te consume mucha más potencia, porque tienes que suministrar la misma energía que necesitas en menor tiempo. Consecuencia, eso te lleva a unos cables más gordos, a unos enchufes más gordos, a unas instalaciones que yo creo que es complicado de tener en una obra. O sea que una máquina, si nos centramos en una máquina, pues parece una solución muy óptima, pero si nos centramos, ampliamos, como decía antes, el foco, miramos muchas máquinas grandes y todo el ciclo, entonces ahí empieza a sembrarse una interrogación sobre la viabilidad, digamos, de la solución. Muy interesante la pregunta y muy acertada.
Dos cosas. Una, efectivamente, cuando hacemos una carga rápida es una entrega de potencia muy grande. En esto sí que es de gran utilidad y podemos ver muy bien cómo funciona un acumulador de baterías de los que estamos desarrollando, que están ya desarrollados. Porque estos los puedes cargar, si tú tienes una disponibilidad de potencia no muy elevada, la acumulas en un tiempo más alargado en las baterías y puedes luego entregarla, esa potencia, de una manera mucho mayor, ¿no? Y hacer una carga rápida. A la pregunta de si estamos preparados para que todo sea eléctrico, pues evidentemente ahora mismo no. Y transitaremos un camino en el que poco a poco llegaremos a ello y lo decía antes, ¿no? Es que toda la tecnología va evolucionando y al final, pues bueno, pues se llegará. Pero yo opino que ahora mismo sería inviable que todo fuese eléctrico. A ver, estamos entrenando para correr una maratón, pero estamos empezando a entrenar para correr esa maratón. La verdadera ventaja de los sistemas de baterías es que te permiten flexibilizar. Tú tienes una demanda energética y ellos la van optimizando, es decir, tú puedes cargar por la noche cuando la energía es más barata, puedes cargar con paneles solares, aunque sea ir poquito a poco acumulando, y cuando tú necesitas esa energía está disponible de golpe. De golpe. Es verdad que tú no puedes decir, oye, pues ahora de repente todo eléctrico, no, tienes que ir paso a paso, pasos incrementales, haciendo lo que más importa primero y ir paso a paso. Estás entrenando una maratón, hoy corres 3 kilómetros, mañana corres 4, pasado mañana corres 10 y poco a poco. Son tecnologías complementarias, no sustitutivas. Es decir, no se sustituye al generador, es necesario tener un generador para garantizar esos ciclos de carga. Lo que pasa es que sí que es cierto que ese conjunto acumulación de energía Stage 5, generador con motorización Stage 5, reduce de manera importante el nivel de emisiones, pero son complementarios. O sea, el generador, tal y como lo conocemos hoy, va a tener una evolución importante a nivel tecnológico, pero no va a desaparecer. Por todo esto que hemos comentado desde el principio, va a haber combustibles que nos van a ayudar a cumplir con la transición del diésel y que van a estar y que están ahora desarrollándose. Y recordar que para ciertas potencias, a partir de 550 kVA, no hay Stage 5. Por lo tanto, estos combustibles nos ayudarán a tener estos equipos de mayor potencia disponibles con emisiones sostenibles. Incluso yo creo que toda esta tecnología valdrá también para la generación de energía de otros lugares. Es decir, que cuando tú estás enchufado a la red, probablemente tengas que optimizar con sistemas de estos. Eso es. Red no va a haber para todos. O sea, lo que tú estabas diciendo, una comunidad de vecinos que de repente todo el mundo le da por comprar coches eléctricos, ¿no van a ser capaces de hacerlo sin un acumulador de energía? Sí, sí. De hecho, nosotros en hoteles, por ejemplo, en temporadas altas, utilizan nuestros equipos de acumulación de energía para la carga de vehículos eléctricos, porque sus instalaciones no están preparadas, tampoco tiene sentido realizar la inversión de transformar la instalación eléctrica del hotel y utilizan los acumuladores de energía durante el mes de agosto, la temporada alta, julio y agosto, para dar ese servicio de carga de vehículos eléctricos. Pues bueno, yo conozco una persona que tiene ya un vehículo eléctrico y lo utiliza para hacer viajes largos y se ha encontrado en más de una ocasión que llega a un hotel y no tiene punto de carga o el que hay no funciona, que esa es la otra. Y ya nos hemos encontrado con este tipo de demanda, no nosotros, sino nuestros clientes. Es buen comercial tuyo. ¿El que tiene el coche eléctrico? No, es un cliente, pero no... ¿Una amenaza o una oportunidad? Oportunidad, clarísimamente es una oportunidad. Lo que pasa es que estamos ante, lo comentábamos también ayer, esto es una revolución industrial. Si nos cogemos un poquito la historia, se pasó del carruaje al coche, del ferrocarril, del carbón al combustible y ahora estamos en otra revolución industrial.
donde se une el cambio tecnológico junto con el cambio a nivel de motorizaciones que estamos viviendo hasta ahora. Y lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, hay un objetivo marcado. Sí que es verdad que nos afecta principalmente a los europeos, porque luego te pones a analizar a nivel mundial y el impacto no es el mismo, pero en Europa las reglas están ya marcadas y esto es una cuestión de sí o sí. Y os tengo que decir, que también se ha dicho en la presentación anterior, que España es diferente, y es verdad, porque somos el único país donde se siguen pidiendo grupos no emisionados para el sector del alquiler. Y esto es algo que somos conscientes del coste, o sea, no quiero entrar en el debate que ya todos conocemos, pero sí que hay una realidad, es que somos el único mercado de Europa, junto con Italia, lo tengo que decir todo, España, Portugal e Italia somos los únicos mercados de Europa que seguimos, digamos, negando la mayor y bueno, sí, pero no. Ni Grecia. Ni Grecia. Coruña. ¿Alguna pregunta? ¿Público? Venga, va, animaros. Juanjo. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por todo. Y os quería hacer una pregunta para que os mojarais un poco, ¿no? No os preocupéis. Hablamos de los acumuladores. Decíamos que la solución del acumulador o en el grupo era la solución ideal en teoría y en una futurible práctica, ¿no? Nosotros lo que vemos es que a día de hoy queda mucho camino para que el cliente esté dispuesto a pagar eso. Tenemos clientes, hablábamos ayer, por ejemplo, con Raúl, que sí que, bueno, quieren empezar a ver cómo es esto del acumulador con el grupo y demás. Cuando le hablas de precio, bueno, esto es un tema ya más del marketing, de responsabilidad social corporativa, para hacer un proyecto aquí y allá. Pero vosotros, si tuvierais que hacer una apuesta de alguna manera, ¿cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que eso sea una realidad? Que tú vayas por las obras y que haya un acumulador con un grupo, es algo común en lo que el cliente esté acostumbrado a trabajar con. Vale que hay unos plazos que marca la Unión Europea y demás, pero de aquí a que en España eso sea una realidad, ¿cuánto tiempo estimamos? En el momento en que empiecen las multas. Pero es que hay Ya muchas está. de cambios que hubo hace 20 años que todavía no empiezan a llegar. Mira, a nosotros nos pasa, ¿vale? O sea, nosotros somos especialistas en traer futuro, ¿vale? Porque tenemos la costumbre de ir a visitar distintos países donde las cosas funcionan distinto y vemos el futuro, porque aquí en España tenemos la misma normativa, pero sin el cumplimiento, ¿vale? Entonces, tú cuando vas a ver una obra en el extranjero, muchas veces te sorprendes de las cosas, o sea, ves tiras de LED cuando aquí no existen, ves que contienen todas las emisiones de polvo, que aquí no existe, ves y ves y ves y ves. Entonces, tú ya te preparas, porque sabes que tardará 1, 2, 3, 4, lo que sea, en llegar a España, pero llega. Entonces, ¿cuál es la experiencia que nosotros tenemos en estos 20 años? Que al principio cuesta, hay que empezar a explicar a la gente, que la gente lo empiece a integrar, que la gente lo conozca, lo entienda, que empiece a darle un poquito de miedo, ¿vale? Pero la verdad es que toda esa gente, sabiendo la tecnología, dice: a mí, hasta que no me casquen, yo no cambio. Cuando te cascan o cuando escuchas de alguien que le han cascado, de repente todo el mundo lo quiere. Bueno, estoy de acuerdo que aquí vamos muy empujados por la normativa primero y segundo por las multas que van después. Pero bueno, aparte de eso, la pregunta de Nika, que esto cuándo va a ser una realidad, es una realidad ya. Hay máquinas, hay acumuladores trabajando en obras. Nosotros tenemos máquinas en Bélgica, en Holanda. Es verdad que en el resto de Europa cuesta menos abrazar este tipo de tecnología. Y aquí en España yo creo que antes que a las obras veremos estos equipos en los eventos, por ejemplo. No te va a multar nadie, pero probablemente llegue Coldplay y diga: oye, mi gira es verde, no quiero emisiones y tendrás que poner un acumulador de baterías. Por lo tanto, vendrás exigido por tu cliente. O sea, pienso que primero lo veremos en eventos y luego llegará a las obras también.
Yo coincido con que ya es una realidad. Se comentaba al principio, ¿no? El reto está en el tiempo que vamos a necesitar para introducirlo, pero yo creo que los impulsores del cambio sois vosotros. Y realmente hay que hacer números y poner encima de la mesa una solución sostenible al cliente que tenga un coste, pues, que sea bueno para las dos partes y demostrar que esa tecnología funciona. Porque hay países como Inglaterra, que sí que van muy por delante y que tienen subvenciones y ayudas y demás, donde es una solución que ya está implantada desde hace años. Entonces, para nosotros es una cuestión de tiempo, pero sobre todo de que alguien mueva ficha, de que empecéis a concienciaros de que la tecnología funciona, está al alcance de la mano y que funciona, o sea, lo he repetido, perdón, y que tenéis que ponerla a disposición de vuestros clientes. Yo entiendo que la primera barrera es presentarlo, porque hay mucho desconocimiento. Todavía hoy, aunque todos estamos más acostumbrados a oír hablar del coche eléctrico, pues tenemos nuestras dudas respecto a la potencia, a la autonomía, y claro, esto al final nos genera miedos a la hora de presentar estas soluciones. Pero ahí tenéis que apoyaros en nosotros, en los fabricantes. Nosotros como fabricantes estamos haciendo un esfuerzo muy importante en comunicar y en presentar este tipo de soluciones, con eventos, con comunicaciones, vídeos. O sea, os ofrecemos desde aquí el apoyaros en nosotros para introducir esta tecnología, porque nosotros solos no podemos. Tenemos que ir de la mano. Entonces, eso también nos permitirá acelerar la introducción de esta tecnología en el mercado. Yo, por ponerte un horizonte, yo creo que antes de 5 años. O sea, yo tardar más de 5 años en introducir esta tecnología, yo creo que va a ser un fracaso para España, entre otras cosas porque entiendo que las administraciones públicas sí o sí tienen que empezar a mover ficha, porque si no sancionan, pues se oyen cosas que prefiero no decir aquí, que me sorprenden, pero que me han contado que ya está pasando, y que o hay sanciones o van a seguir pasando. Y no se va a conseguir cumplir con el objetivo. O sea, yo por recordar, tenemos hasta el objetivo que se ha marcado en el Tratado de París, es 2050, conseguir retener las emisiones contaminantes para que la temperatura mundial no oscile en más o menos 1,5 o 2 grados centígrados. La situación es complicada. Yo no sé si lo notáis en las ciudades, el ambiente de contaminación. Yo lo noto, yo no sé vosotros, pero yo lo noto. Y no es en Madrid, O sea, es que en muchas ciudades, en hora punta de tráfico, se nota muchísimo la contaminación. Por lo tanto, esto es algo que hasta que la administración no empiece a sancionar, pues nos va a retrasar en la implantación. Pero vamos, 5 años. Yo no sé, como mucho, Gracias, Raúl, porque tú sí te mojas. Bueno, Mójate, estás a tiempo. 4 años y medio. Bien. Oye, perdona, porque el tema de la sanción, a mí la verdad es que se me pone los pelos de punta. ¿No crees que la educación que estamos hablando y la formación consiste fundamentalmente en que todo el mundo acepte el coste de lo que se está exigiendo? Quiero decir, porque yo no concibo que una administración te sancione cuando saca unas obras, las licita a la baja y sabe pagar y luego no te puede exigir, ¿entiendes? O sea, que aquí estamos como hablando, no sé si como con lenguaje de doble filo o con una hipocresía de otro lado o separando las cosas. El tema del medio ambiente es un tema que cuesta dinero, como cuesta dinero el tema de la seguridad. Todos, sobre todo los que ya tenemos algunas canas, nos acordamos de las implantaciones de los sistemas de seguridad, los famosos 3% que se metían a mogollón como para temas de seguridad, que luego además estaban incluidos en la baja. O sea, hasta que no se ha hecho un tema serio, todo el mundo lo ha valorado y se ha metido como un coste y se ha pagado, pues luego a partir de ahí puedes poner multas. Pero claro, tú no puedes exigir a uno que una cosa que valga 7 te la haga por 5 y luego digas, joder, es que me la estás haciendo con... Pues chico, te la estoy haciendo con lo que puedo para poder defender mis 5. Entonces, o en Inglaterra, que también tengo experiencia en obras en Inglaterra, evidentemente están más avanzados, la normativa se exige, son más serios, pero también son más serios a la hora de pagar, más conscientes de lo que cuestan las cosas. Entonces, que no es un problema de un eslabón de la cadena, es el problema de toda la cadena. Es el problema de los clientes, porque los clientes
clientes pues tienen que defender sus precios, tienen que defender luego, además, el tema del alquiler, pues muchas obras están a la más barata, depende también del tipo de máquina, del tipo de instalación o lo que sea que se alquile, ¿no? Pero quiero decir que el tema de la educación es más profundo a lo mejor de lo que se está comentando. Sí, No, totalmente de acuerdo. Absolutamente también de acuerdo. Al final, o sea, si lo que quieres es parar la oferta de ese tipo de sistemas, de cualquier manera, puede ser o un sistema pool, es decir, que las administraciones digan no contrato nada que no sea así, o un tema de frenarlo, de prohibirlo y poner sanciones. De las dos maneras tiene que funcionar, pero de alguna manera tiene que arrancar. Lo normal sería que los que tienen control digan yo no contrato si no es con estas condiciones. Y el mercado inmediatamente se autorregula. Es decir, con estas condiciones yo puedo hacerlo con este otro precio. Pero con el sistema actual perverso que tiene la obra en España, de decir, oye, pues mira, yo licito por un precio y no voy a contratar por ese precio, voy a ir a la baja y a la baja y a la baja y a minimizarlo, es imposible, porque las cosas valen lo que cuestan, no pueden valer menos. Por terminar, ninguno de los que estamos aquí estoy convencido que estemos a favor de las sanciones. Eso, entre todos hemos hablado de la importancia de la formación, de la importancia de ese cambio cultural, porque tenemos un problema a nivel cultural en el alquiler de la maquinaria que tiene que cambiar para introducir toda esta tecnología. Pero bueno, ninguno queremos que sancionen. Hay una realidad que nos afecta muchísimo a los fabricantes de generadores y es que hay una doble normativa. Está por un lado la normativa de equipos para emergencia y otra normativa para equipos de aplicación móvil, para alquiler de maquinaria. La Unión Europea tenía que haber concentrado todo en una sola normativa para cortar de raíz este problema. Porque el problema que tenemos es que nosotros ofrecemos, informamos, formamos, pero el que tiene la última palabra es el cliente, que está condicionado por su cliente. O sea que totalmente de acuerdo en esa cadena, pero ahí tenemos nosotros como fabricantes la dificultad de que Europa ha dicho no. Lo que va para emergencia está fuera de norma, cosa que no entendemos, y lo que va para aplicaciones móviles, eso sí está sujeto. O sea, un 1000 kVA que trabaja en una industria 24 horas al día está fuera de emisiones y un grupo de 20 kVA o de 5 kVA tiene que estar sujeto a emisiones. Y eso es una problemática añadida a todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo por cerrar no puedo estar más de acuerdo. Al final la educación es lo que tiene que ser la base de cualquier cambio y me parece perverso que las administraciones impongan una normativa y luego no sean capaces de pagar por ello. O sea que totalmente de acuerdo. Buenos días. Si me ha parecido entender muy bien lo que ha expuesto la persona que está a mi derecha y cómo lo habéis contestado, este es un problema irresoluble por principio. Es que hay que educar, hay que formar a la administración. Número uno. Y hay que formar, porque la práctica es viciosa, es mentirosa. Se asienta sobre una mentira, admitida por todos, pero es una mentira. Hay que educar a la administración, cosa harto difícil me parece, y hay que educar a la base, a la cúpula política para que no mienta también. Es cosa muchísimo más difícil. Utopía. Oye, creo que estamos en una ciénaga. Es difícil de sabotear. Eso es difícil de contestar, pero creo que casi todos estamos de acuerdo. Sí, todos. Bueno, yo aquí, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Yo, el político, no lo puedo cambiar ni convencer. Y al administrativo de turno de la administración pública, sabe que cambie la ley de contratación y la huella de carbono pondere lo que tiene que ponderar y después sea el tercer o cuarto elemento de esa contratación pública o privada. Pues estamos ahí, ¿no? Estamos trabajando en ello. Pero sí que podemos hacer, oye, lo que podemos hacer es, yo me pongo la piel de comercial. Como he dicho, hay que ponerse en el terreno, ¿no? En el terreno, yo soy un comercial. Me está llegando en Puerto Rico. Ya me pongo una moto ya. No hay innovación, puedo ofrecer a mis clientes cosas nuevas. Los fabricantes me están ofreciendo soluciones alternativas. Seguro que en mi nicho de mercado no tengo ahí ese cliente que sí.
necesita una solución diferente, más allá de un mejor servicio, tengo máquina en toda España, mi máquina va mejor, pero igual que mi competidor. ¿Qué le pido a ellos? Ya, argumentación, datos, objetivos. Si yo te alquilo este equipo, ¿cuánto voy a ahorrar? Demuéstramelo. Y sé capaz a lo mejor de pensar si te alquilo. Pero tengo que ofrecer valores y argumentos que me den esa diferenciación. Oye, el mundo no lo vamos a arreglar todos en 2 días. Yo, esto se arreglará, hemos puesto jubilado ya. Pero voy a intentarlo mientras, ¿no? En la parte que nos corresponde, la pequeña gota de aceite que entre todos vamos a poder dar. Y eso, por eso necesitamos a gente de aquí, está todo el día buscando soluciones alternativas para nuestros clientes, porque nosotros estamos orientados hacia el cliente, o no, para la nómina. Ya ponemos. Y esa es mi reflexión, por favor, no la tomáis como. Es mi reflexión. Tenemos que estar orgullosos de tener gente española, fabricantes nacionales que venden por todo el mundo aportando nueva tecnología. Oye, traigo una máquina que la voy a probar con mis clientes, que la revienten, no sé qué la palabra, para ver qué soluciones y qué alternativas están dando haciendo este cambio de paradigma. Eso nos debe de motivar y de orientar. Hay que buscar problemas, insisto, soluciones, pero son, insisto, reflexiones. Hola, buenos días. Raúl ha hecho un comentario diciendo que, bueno, que el tema de la tecnología, indudablemente estos cambios vienen para quedarse y demás. El plazo, yo creo que en eventos es cierto que se está cortando, ya hay muchas ciudades que si no son los 65 no se puede entrar a hacer un evento. Yo creo esto que va a ir con rapidez. Pero tampoco podemos echar la culpa a los alquiladores únicamente exclusivamente de que se preocupen de que esto vaya cambiando. Es decir, hay una parte que yo creo que es de los fabricantes, porque yo no sé si habéis pensado un poco los fabricantes, cuando este cambio se haga efectivo allá al 100%, aquí puede haber un problema generado para los alquiladores y para los fabricantes. Es decir, si la normativa cambia al 100% en un periodo muy corto, a los alquiladores nos quedáis cargados de producto que no va a servir para dentro de un año con esa nueva tecnología, ¿vale? ¿Qué vamos a poder hacer? Es decir, si a mí me cargo de generadores, no voy a poder alquilarlos dentro de un año para que voy a hacer inversiones ahora este año, si la normativa me va a exigir ya dentro de un año la nueva normativa con nuevos generadores, ¿qué pasa con todo ese stock? ¿Entiendes? Es decir, que eso lo tendríamos que a lo mejor prever desde el propio fabricante, de decir, oye, esto hay que dejarlo de fabricar porque prevemos que en un periodo de 4 o 5 años esto va a dejar de eso y no vamos a dejar cargados a los alquiladores de un producto que no va a tener a lo mejor salida tan fácil como ahora, ¿me entiendes? Porque claro, en el momento que en eventos prohíban ya el diésel, ¿qué hacemos con todos los generadores de eventos que hay en diésel? Es un ejemplo, pero muchas veces pensado un poco en que la solución no solamente está de parte del alquilador, sino también del fabricante. Sin duda. Yo en ningún momento he querido decir que la culpa sea de los alquiladores. He dicho que sois promotores del cambio, no que seáis los culpables del no cambio. Sois promotores del cambio, porque al final sois vosotros los que introducís la tecnología a disposición de vuestros clientes. Y respecto a tu pregunta, realmente no, la normativa no dice que no tengáis que o no podáis utilizar esos generadores. Y si mañana lo dice, esos equipos se pueden transformar para que funcionen a gas. Por lo tanto, realmente hay una segunda vida para esos equipos. Y no olvidemos que también hay un mercado de segunda mano muy importante que demanda grupos electrógenos, y la demanda por esa falta o esos posibles problemas que va a tener la red en un futuro, van a necesitar grupos electrógenos. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como la puerta de entrada a Europa, tenemos África al lado, y son mercados donde hay una demanda enorme de grupos electrógenos. O sea, realmente, al final, lo que tendréis que medir es cuando salga esa norma, que a día de hoy, al menos que yo tenga conocimiento, no se ha dicho absolutamente nada de que un Stage 3A no se puede utilizar, igual que no se ha dicho que un coche Euro 4 no pueda circular. Lo único que va a haber son restricciones, o sea, te dirán con un
Euro 4 no podrás entrar a este núcleo urbano. Te dirán, con este generador no vas a poder trabajar en esta zona, entonces tendrás que adaptar tu flota a esa nueva normativa que a día de hoy ni existe ni se ha comentado. Pero insisto en que para nosotros sois promotores, sois nuestros aliados, sois nuestros partners. O sea, toda la tecnología que estamos desarrollando ahora mismo es para vosotros. Para vosotros. Solo un comentario rápido. Al final, los fabricantes, nosotros nos adaptamos a las normativas que van saliendo. O sea, no estamos predispuestos a fomentar cambios que complican la máquina y tal. La electrónica y todo esto ha ido entrando por cuestiones de seguridad, normas de contaminación y todo esto. Cuando entró el Stage 5, que no hace mucho, ya tuvieron que hacer una demora de aplicación, retrasarla, porque sabían que daban muchos motores antiguos en los fabricantes y en los stocks. Por tanto, tuvieron que poner un año más para que se pudieran consumir estos motores. A nosotros esto nos viene fatal, porque con el corto tiempo que ha entrado, si ahora cambia rápidamente al eléctrico, para nosotros es un inconveniente, porque aún no hemos amortizado, como hemos dicho antes, prácticamente el proyecto. Nos gustaría que no cambiaran en la vida las máquinas. Para nosotros sería mucho más negocio, pero claro, somos conscientes de la seguridad, la contaminación y las mejoras de las máquinas. Al final, todo esto es coste y claro, hay que pagarlo. Estamos metidos en la dinámica y nosotros vendemos lo que nos obligan a hacer la administración, al final. Una última pregunta. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero falta la base. El señor que es albañil y demás, ¿cómo gestionan el Stage 5? Y segundo, los alquiladores y demás, ¿tenemos suficientes mecánicos para poder tenerlos ante un cambio rápido? Porque el señor acostumbrado a cojo, enciendo, apago y me olvido, cuando lo dejas y empieza a regenerar y demás, se asusta. Y empieza a tocar botones, que nos está ocurriendo en todos los sitios. Pero el señor que tiene una aplicación móvil que coge un grupo que es un feriante, un señor con maquinaria aparte, etcétera, que se lo lleva, ¿cómo puede gestionar eso? Porque muchos clientes, cuando le propones Stage 5 y demás según la normativa, dicen, no, que no quiero ni eso. Entonces, por la parte de abajo, la parte de arriba ya hemos hablado, absolutamente de acuerdo. Por la parte de abajo, el señor albañil, el señor que gestiona eso, ¿cómo lo gestiona? No tiene ni idea. Y aparte, vuelvo a repetir, alquiladores, grandes empresas y demás, ¿hay suficientemente gente preparada para un despliegue completo de Stage 5 de golpe? Nacho, perdón. Bueno, simplemente comentarte que a nivel de grupos electrógenos, por lo menos en la empresa que yo trabajo y donde hemos desarrollado los equipos, el usuario no tiene que hacer absolutamente nada con las regeneraciones, son transparentes. ¿Qué nos puede pasar? Que lo hemos comentado antes, que trabajando con poca carga, llegue un día, pasa un mes, 2 meses, si estás trabajando con poca carga, que este grupo se colmata su filtro y entonces sí será un mecánico el que tenga que hacerle la regeneración activa, que se le llama. Pero, mientras tanto, para un usuario no tiene que hacer absolutamente nada. Yo sé que en carretillas, cuando llega el momento de la regeneración, es el usuario de la carretilla el que tiene que validar esa regeneración, muchas veces no lo hace y acaba estropeando la máquina. Pero en generadores tenemos la ventaja de que este proceso es transparente. ¿Vale? O sea que teóricamente sí. Estoy de acuerdo con que usamos la misma centralitas. Teóricamente y prácticamente. Podemos llegar al problema de que estas regeneraciones transparentes, si hemos estado trabajando con poca carga, insisto, no sean suficientes y entonces será la máquina la que te avisa, oye, vas a necesitar una regeneración activa. Pero si trabajamos de forma adecuada, no tenemos por qué llegar a esto. O sea que no vamos a asustar a la gente, Nacho. O sea, la utilización del Stage 5 no es más complicada que la utilización de una tecnología anterior. Teóricamente, estoy de acuerdo, hacemos todos, pero en la práctica, y ya pasó con el tiempo a 20 en máquina, sí ha habido problemas porque la gente no quiere ver un ruido, no quiere que automáticamente se regenere,
etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un tema cultural, sobre todo con gente a partir de determinada edad. Por desgracia es así. En la teoría todo lo tenemos muy claro y es cierto, pero en la práctica no es así. Eso es una opinión de la calle que no está. Bueno, señores y señoras, gracias y mil gracias, ¿vale? Por vuestra asistencia. Y,